Saludos. Nos encontramos con el licenciado Jacobo Colón, abogado de los Tribunales de la República, en un conversatorio con el periódico digital rojainformativa.com, plural, veraz y objetivo. ¿Cómo se siente usted, Jacobo? Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Jacobo, en la mañana de hoy, la República Dominicana se ha despertado completamente sorprendida. La PEPCA y la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República han iniciado una serie de allanamientos y arrestos de exfuncionarios del pasado gobierno, de personas a quienes considera como testaferros, de funcionarios del pasado gobierno, y entre los arrestados se encuentran el señor Alexis Medina Sánchez y la señora Carmen Magali Medina Sánchez, el Francisco Pagán, exdirector de la OISOE. Los dos primeros, Alexis Medina Sánchez y Magali Sánchez, son hermanas del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Qué le parece a usted este tipo de actuación del Ministerio Público? Fíjate, Gonzalo, la población dominicana hace tiempo que ha estado esperando este tipo de acciones, toda vez que todos sabemos que en la campaña electoral pasada el tema de la corrupción fue el tema principal enarbolado, en este caso por la oposición encabezada por el Partido Revolucionario Moderno. Se hizo una campaña basada en este tema. Todo el mundo sabe que al presidente Danilo Medina había hecho una gestión más o menos aceptable en cuanto a la inversión, en cuanto a la construcción de escuelas, en cuanto a la construcción de hospitales, en cuanto a la estabilidad macroeconómica del país y cierto grado de estabilidad incluso en la tasa de cambio. Por lo tanto, el tipo de campaña elaborado por el Partido Revolucionario Moderno estuvo basado más bien en el tema de la corrupción. Una corrupción que podemos decir que desbordó al gobierno. Nosotros siempre escuchamos decir que la corrupción se detenía en la puerta del Palacio Presidencial, pero la connotación y lo que se dio es que la corrupción había llegado al mismo palacio, había entrado las puertas del mismo presidente de la República, porque su entorno cercano, dígase sus asistentes, dígase sus colaboradores más de cerca del presidente, se vieron involucrados en actos de corrupción y mencionados en algunos actos de corrupción. Desde el asesinato de Junior Ramírez, ex catedrático universitario, nosotros vimos las declaraciones de Argenis Contreras, que mencionaba a personeros de cerca de Danilo Medina, sus propios asistentes, como personas que mandaban a buscar dinero y recursos a la misma oficina metropolitana de servicio de automóviles. Pero también en los últimos tiempos vimos involucrado a personas que hoy están siendo detenidas, como el director de Fomper y su hermana, su mismo hermano Alexis Medina, en algunos programas de investigación que se hicieron, involucrado en un sinnúmero de acciones en diferentes instituciones públicas. No es un secreto para nadie de que el gobierno de Danilo Medina estuvo plagado de corrupción. El mismo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana que impuso Danilo Medina en el año 2019, en octubre 19, estaba plagado y estuvo acusado de un sinnúmero de actos de corrupción relacionados con el asfalto, con Odebrecht y un sinnúmero de contratas grado a grado, que estamos seguros que en los próximos días vamos a tener noticias de ese tipo de acciones que realizaron los funcionarios del gobierno. O sea, si el gobierno de Danilo Medina tuvo una debilidad, fue en el aspecto lucha contra la corrupción y en el aspecto escándalo de corrupción. Por eso no creo que sea una sorpresa. Lo que pudo causar una sorpresa fue que lo hicieron en el día de hoy, pero era algo muy esperado por la población y algo que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció el mismo día de toma de posesión en su discurso central, cuando decía de que iba primero a poner una procuradora general de la República con un carácter de independencia, al manifestar esa independencia de manera pública, pero también
el presidente Luis Abinader en su mismo discurso había hablado y dijo de que no iba a tolerar actos de corrupción ni del pasado, ni del presente, ni en el futuro. Por lo tanto, nosotros esperábamos esto porque era una promesa de campaña. Y qué bueno, qué bueno. Yo creo que los amigos del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen una rueda de prensa, no van a poder hablar de persecución política. Primero porque a Miriam Germán no se tiene como un ente político en la República Dominicana. Somos muchos los dominicanos que confiamos en ella, que creemos que ella es un ente imparcial, que investiga antes de apresar. Ya yo he visto en algunos lugares que se está hablando de pan y circo, cosa que nosotros rechazamos tajantemente, porque el pan y circo se hubiera hecho en el mes en los días de la toma de posesión, en el mes de agosto, 10, 5, 15 días después. Sin embargo, las autoridades se han tomado su tiempo para investigar, se conformaron equipos de investigación con fiscales preparados que estuvieron leyendo expedientes, leyendo denuncias, haciendo interrogatorios, hasta concluir con estos apresamientos. Jacobo. Pero que yo estoy seguro, Gonzalo, y le puedo manifestar a los amigos que leen tu espacio, es que los funcionarios que están presos es porque hay elementos vinculantes serios, precisos, graves y concordantes, porque eso era uno de los requisitos elementales para poder procesar a cualquier persona vinculada en actos de corrupción. Se le investigó, se le interrogó, se hizo algún tipo de auditoría para poderlo vincular. Por eso lo siento mucho por los que están presos, pero creo que este paso de apresarlo y de someterlo a la justicia, de conocerle medida de coerción, es porque ya existen muchos elementos en su contra. Si el gobierno lo hubiera hecho el día 17 de agosto, 20, uno dice, bueno, hay un dejo ahí de pan y circo, en realidad hay una persecución, puede verse, pero no. En este caso creo que cuando las autoridades comiencen a dar datos y a revelar lo que han investigado, nos vamos a sorprender. Jacobo, pero has dicho que ese tipo de persecuciones y de actuaciones fue un discurso de campaña del actual presidente de la República, Luis Abinader, y que el pueblo dominicano, para el pueblo no es una sorpresa porque ha estado esperando ese momento. De esas declaraciones se podría entender que es una acción morbosa para cumplir con esa promesa de campaña y con ese anhelo que dice tiene el pueblo dominicano. ¿No sería una acción politiquera o realmente que busca afectar, llegar hasta el propio presidente de la República, expresidente Danilo Medina? Mira, cuando digo que es un discurso de campaña es porque los que participamos en la campaña política vimos que el tema central de la campaña de Luis Abinader fue crear un gobierno donde prime la decencia y la honradez y la ética. Pero esa campaña de Luis Abinader es porque vio un anhelo en la población que pedía y veía que en el gobierno de Danilo Medina había un sinnúmero de actos de corrupción que no se le daba ningún tipo de seguimiento, ni se apresaban a los que algunos medios de comunicación denunciaban que estaban metidos en actos de corrupción. Por ejemplo, el escándalo de INAIPI, los escándalos de salud pública con las contrataciones de materiales gastables para el COVID-19, el escándalo de obras públicas, de las contratas dadas grado a grado, en la cual se había envuelto el señor Gonzalo Castillo, y también los escándalos de Odebrecht, donde muchos funcionarios vinculados al danilismo estuvieron siendo mencionados, entre ellos Rubén Bichara y el mismo Gonzalo Castillo, nunca caían presos, nunca eran investigados. Entonces la población tenía ese anhelo y tiene ese anhelo de que frente a un gobierno corrupto no se estaba haciendo nada. La población quiere eso, pero no es solo porque es un discurso de campaña, sino porque nosotros fuimos testigos de un sinnúmero de escándalos revelados por muchos programas de televisión, por muchos periodistas
que se quedaban en el olvido. Escándalo, por ejemplo, el caso que te mencionaba hace un momentito de la ONSA, donde está vinculado y se dice que muchas personas salían del palacio con tarjetitas a buscar dinero a la ONSA, donde está vinculado incluso asistentes del presidente Danilo Medina. Los hermanos de Danilo Medina, Alexis Medina, se le hicieron varios programas hablando de la influencia que ejercía en muchas instituciones públicas, donde él ganaba concursos, donde él creó un sinnúmero de empresas, donde el peso específico de ser hermano del presidente era lo que más se tomaba en cuenta a la hora de celebrar esos concursos. Entonces, esos escándalos que la población veía y se sentía impotente, es lo que la población ahora estaba esperando, que es tener una respuesta con relación a eso. Y fue un discurso enarbolado por la oposición, pero no fue un discurso que ellos se inventaron, no fue un discurso en el aire, fue un discurso fruto de lo que la población le estaba pidiendo. Por eso Luis Abinader supo leer lo que la población en verdad quería y supo traducirlo en hechos. Lo tradujo en hechos cuando pone una magistrada procuradora general totalmente desvinculada del Partido Revolucionario Moderno. A Miriam Germán se le puede vincular con quien sea, pero usted no la puede vincular con el partido de gobierno. Con el PRM no se le vincula a Miriam Germán, nunca se le ha vinculado. Por lo tanto, se habla de que es una funcionaria totalmente independiente, al igual que Jenny Berenice Reynoso y los demás miembros que dirigen la Procuraduría General de la República. Por eso, y partiendo de ese anhelo de la población y de los grandes escándalos de corrupción, es que la población hoy día esperaba eso y se siente satisfecha, pero no porque sea parte de una persecución. En la situación que está el PLD ahora mismo, saliendo de una división, yo dudo que un gobierno quiera perseguirlo. El PLD se está destruyendo solo. Todo el mundo ve las juramentaciones, la salida de los dirigentes del PLD a formar parte de otra agrupación política. Por lo tanto, el PLD no es un elemento a política. Lo que sí fue una promesa de la población de que se iba a luchar en contra de la corrupción, y vimos tanta corrupción en los cuatrenios del presidente Danilo Medina, tantos escándalos que se quedaron sin investigar, que yo te pregunto a ti y a cualquiera de los que leen este espacio y pueden escucharnos, ¿usted conoce algún funcionario que Danilo Medina haya sometido? Y usted me dirá, bueno, ¿a quién sometió Danilo Medina? Si sometió a alguno fue porque el escándalo fue tan grave que no pudo dejar de someterlo. En el caso ONSA fue porque mataron a una persona, en este caso Junior Ramírez. En el caso de la situación del terreno Los Tres Brazos fue una petición comunitaria, fue un escándalo donde la comunidad se levantó en esa lucha y lo tomó como tema político esto. Y en el caso de los muertos del CEA fue porque murieron 2 locutores, y eso escandalizó totalmente el país. Tuvo que destituir, no someter al director, en este caso del CEA. Pero la reacción del presidente Danilo Medina fue nula frente a los escándalos de corrupción. Y esto, lo que está sucediendo ahora, es una muestra de esa petición del pueblo porque se haga justicia. Y que se haga justicia no al gobierno de Danilo Medina, sino a todo el que se corrompió en la República Dominicana, y esto lo pongo yo como parte del pueblo. A todo el que se corrompió, no importa el gobierno. Yo siempre he dicho que a los de Danilo Medina más, primero porque hubieron más escándalos y además porque la corrupción es más fresca, y la población, cuando la corrupción es más reciente, se pueden obtener más los elementos de prueba para poder procesar a un imputado. No es lo mismo la corrupción de 20 años que una corrupción que se cometió hace 5 años, hace 3 años, 4 años. Ya los elementos probatorios de 20 años puede ser que no existan y la persecución se diluya y no tenga la efectividad que debe de tener. Los papeles todavía de lo que se hizo hace 2 y 3 años están ahí, se pueden buscar y las denuncias están ahí. Además que el sentimiento de frustración de la población es más fuerte cuando se trata del gobierno de Danilo Medina. Nada que ver con persecución política. Sabemos que ese va a ser un argumento, sabemos que ese va a ser un discurso de campaña, sabemos que esa va a ser la respuesta que va a dar el PLD frente a la persecución por actos de corrupción que estamos viendo en contra de sus funcionarios, pero es normal que ellos se defiendan así. Lo más importante es que la población sabe que no, porque la población fue testigo de esos escándalos y fue testigo de que ninguno de esos escándalos pudieron
investigarse en el gobierno de Danilo Medina porque eran cubiertos por un procurador corrupto que tenía Danilo Medina y por todo un entramado de corrupción que tenía una impunidad que cada vez se manifestaba más en la población y nos llenaba de... Jacobo, ¿Sí? Sí. Ciertamente la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y la fiscal Jenny Berenice Reynoso son representantes del Ministerio Público que gozan de un gran prestigio, una gran reputación y gran reconocimiento de la República Dominicana, que hasta ahora han dado demostraciones de actuar con independencia. Y ojalá que pueda ser así, que actúen con total independencia y sin recibir presión desde el gobierno central o desde los funcionarios del actual gobierno. Jacobo, finalmente, el expresidente de la República, Joaquín Balaguer, decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Pero tú has ido más lejos. Has dicho que en el pasado gobierno la corrupción llegó al despacho del presidente de la República. O sea, no se detuvo en la puerta de su despacho, según dice, como planteaba Balaguer. O sea, lo que quiere decir, Jacobo, es que en el propio despacho del presidente de la República hubo corrupción, que el presidente de la República, el expresidente Danilo Medina, fue parte de esa corrupción que dices que hubo en el pasado gobierno. Claro, Gonzalo, eso yo lo digo y lo dijo el presidente Danilo Medina. Por ejemplo, el cuerpo de delito más grande de corrupción que tenemos en la República Dominicana fue Punta Catalina. Y el presidente Danilo Medina manifestó en una ocasión que el contrato de Punta Catalina lo negoció él personalmente, una vez que quiso decir que él había conseguido una reducción del precio en unos $100 millones que le redujeron a él. Y él esa vez manifestó, antes de destaparse el escándalo de Odebrecht, manifestó que él había negociado el contrato de Punta Catalina. Pero no solamente por eso, también sus asistentes fueron señalados. Por ejemplo, en el caso de la ONCE fue señalado su asistente Carlito Párez Pérez como la persona que mandaba las tarjetas, y eso lo dijo el señor Argenis Contreras, uno de los imputados en el asesinato de Junior Ramírez. Dijo Argenis Contreras que el señor Carlos Párez Pérez, Carlito, era el que mandaba las tarjetas donde el exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, a buscar dinero, 10 millones, 15 millones, 5 millones, y llegó a mandar a diferentes funcionarios allá. Eso es una denuncia pública que se tiene. O sea, y el hecho de que tú piensas que al presidente Danilo Medina no le llegaron quejas de sus hermanos, yo te puedo decir a ti que tengo constancia, tengo anécdota de que a Danilo Medina le decían lo que hacían sus hermanos, y que Danilo Medina en diferentes ocasiones llegaron a ir varios funcionarios del gobierno a quejarse y a decirle que el señor Alexis Medina Sánchez, el señor Michel Medina Sánchez no nos deja trabajar. Y el presidente Danilo Medina en varias ocasiones le decía a los funcionarios: yo lo voy a llamar, yo voy a hablar con ellos, porque en realidad los hermanos del presidente Danilo Medina, acapararon todas las negociaciones en la mayoría de instituciones públicas. Dígase conseguir pago de préstamos, dígase diligenciar deudas, dígase participar en licitaciones. Y Danilo Medina sabía eso porque los funcionarios iban, algunos iban a decirle y otros iban a quejarse de la intromisión de sus hermanos en las instituciones públicas. Yo incluso tengo anécdotas de un funcionario que fue del presidente a decirle que el señor Milcíades Medina Sánchez y el señor Alexis no lo dejaban tranquilo. Y en un momento determinado, según el que me contó la historia, que estaba presente en ese lugar, Danilo iba entrando uno de sus hermanos y Danilo lo llamó y le dijo: fulano, yo soy el presidente, no eres tú. Sin embargo, hubo una discusión familiar y todo se quedó en ese ambiente de discusión familiar y no hubo una especie de coto, de final a esa situación que se estaba dando en las instituciones públicas. Y te estoy hablando del primer cuatrenio de Danilo Medina. Luego, en el segundo cuatrenio, siguió dejando a sus hermanos que hicieran lo que quisieran con apoyo de él. Porque si yo como funcionario me quejo de un hermano del presidente y el hermano del presidente sigue haciendo lo mismo, yo entiendo que tiene una aprobación y un apoyo de su hermano. Entonces,
Por eso digo y reitero, te menciono Punta Catalina, donde Danilo dijo que él negoció eso, es una prueba fehaciente de que Danilo Medina sabía de la corrupción de Punta Catalina y de la sobrevaluación, y que su entorno más cercano está involucrado en actos de corrupción. Por ejemplo, uno de sus asistentes compró una casa por encima de los 70 millones de pesos, cuando su sueldo es de apenas 200 mil pesos, y estoy hablando del asistente de Danilo Medina, que le llaman Robert de la Cruz. O sea, sus asistentes, sus hermanos, sus amigos, su entorno cercano está involucrado totalmente en actos de corrupción. Por lo tanto, no es un secreto para nadie de que la corrupción no se detuvo en este caso en la puerta del Palacio Presidencial, sino que traspasó la puerta, y porque Danilo Medina estuvo metido él personalmente en un sinnúmero de actos de corrupción. Bien, ha sido una entrevista al licenciado Jacobo Colón, abogado, ex presidente de la Asociación de Abogados Santo Domingo Oriental, ASORIEN, especial para el periódico digital rocainformativa.com, plural, veraz y objetivo, bajo la dirección de quien les habla, Gonzalo Ramírez. Buenas tardes, Jacobo. Buen fin de semana. Buenas tardes, igual. Gracias.